apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenos días, hoy miércoles 5 de agosto del 2020, vamos a ver la clase número 11 de informática para el grado 10º de la jornada de la mañana, perteneciente al área de estudio de tecnología e informática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. A ver, vamos a continuar con la plataforma de Microsoft Access, las versiones 2010, 2013 y 2016, que es la que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Hemos estado hablando sobre todos los parámetros de consultas y todo eso, ¿sí o no, chicos? Las clases anteriores ya explicamos prácticamente casi todos los criterios y todo eso. Ya ustedes son, mejor dicho, expertos, casi expertos en la parte de consulta, de crear una consulta, de adicionar campos, de trabajar con los campos de la consulta, ponme ascendente, descendente, que me traiga un criterio especial y así. Bueno, pero ahora vamos a hablar algo ya más profundo, algo más fuerte en la parte de Access, que son las consultas de resumen. A ver, vamos a definir bien esta parte porque esto se tiene muy en cuenta en la parte de la cuestión de las bases de datos. En Access podemos definir un tipo de consultas cuyas filas resultantes son un resumen de las filas del origen de la consulta. Ojo lo que acabo de decir. Cuyas filas resultantes son un resumen de las filas del origen de la consulta. Por eso les denominamos consultas de resumen. También se conocen como consultas sumarias, que las van a encontrar en internet como consultas sumarias. Son las mismas consultas de resumen. En los libros y en los libros de Microsoft vamos a encontrarlas con los dos nombres también. Entonces, es importante entender que las filas del resultado de una consulta de resumen tienen una naturaleza distinta a las filas de las demás tablas resultantes de consultas, ya que corresponden a varias filas de la tabla origen. ¿Ok? Ya ustedes saben cuáles son las tablas origen, las tablas que utilizamos para las consultas. Bueno, para simplificar, veamos el caso de una consulta basada en una sola tabla, una fila de una consulta, no resumen, ¿ya? Corresponde a una fila de la tabla origen. Contiene datos que se encuentran en una sola fila del origen, mientras que una fila de una consulta de resumen corresponde a un resumen de varias filas de la tabla de origen. Esta diferencia es lo que va a originar una serie de restricciones que sufren las consultas de resumen y que veremos a lo largo de este tema. Por ejemplo, este tipo de consultas no permite modificar los datos del origen, ¿oyeron? Entonces, fíjense, teniendo en cuenta eso que acabamos de escuchar, en el ejemplo que viene a continuación, tienes un ejemplo de consulta normal, ¿verdad? En la que se visualizan las filas de una tabla de oficina, ordenadas por región. Míralo aquí. ¿Sí o no? Míralo aquí. Oficinas ordenadas por región. Perfecto. En este caso, cada fila del resultado se corresponde a una sola fila de la tabla de oficinas. ¿Sí o no? Mientras que la segunda consulta es una consulta de resumen. Por ejemplo, esta de acá. Eso es una consulta de resumen. A ver, donde cada fila del resultado se corresponde con una o varias filas de la tabla de oficina.
Ok. ¿Qué quiere decir esto? Miren esto. Miren bien esa imagen. Y ahora vamos a entender qué quiere decir esta parte. Entonces, fíjense las regiones. Entonces, una consulta de resumen se define haciendo clic sobre el botón Totales en la pestaña de diseño. Recuerden esta opción. Bueno, aquí es donde se define esa consulta. Entonces, en cualquiera de los dos casos se añade una fila a la cuadrícula QE, que es la fila total. O sea, que se añade esta fila. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Vayan poniendo mucha atención, chicos. Todas las columnas que incluyamos en la cuadrícula deberán tener un valor en esa fila. Ese valor le indicará a Access qué hacer con los valores contenidos en el campo escrito en la fila campo. A ver, en la fila campo. Entonces, fíjense. Mirando esta parte, ya vamos a la cuadrícula QE. De los valores que podemos indicar en la fila total son los que aparecen al desplegar la lista asociada a la celda, como puedes ver en la imagen. Esta es la tabla. ¿Sí o no? Aquí utilizamos el campo hora. Y ojo que nos adicionó una fila que se llama total en la cuadrícula QE. En este caso, él me dice, ¿usted qué va a hacer para ese total? Agruparlos, hacer una suma, hacer un promedio, utilizar el mínimo valor o utilizar el máximo valor. Recuerden, utilizar una cuenta, una desviación, una variación, utilizar el primer registro, utilizar el último registro, o utilizar una expresión, o dónde va a ubicarlo. Pues fíjense todo lo que yo puedo colocar en esta fila que se llama total, que es la nueva que me adicionó al momento de yo colocarle esta consulta de resumen. Entonces, teniendo en cuenta esta parte que acabamos de hablar, entonces también existen las funciones. Las funciones de agregado se le puede llamar a eso. Son funciones que permiten obtener un resultado basado en los valores contenidos en una consulta de una tabla. Son las funciones que acabo de señalar allá en la cuadrícula, recuerden. Son funciones que solo se pueden utilizar en una consulta de resumen, ya que obtienen un resumen de los valores contenidos en las filas de la tabla. Pero fíjense, para utilizar estas funciones podemos escribirlas directamente en la fila campo de la cuadrícula, como veremos más adelante. Pero podemos utilizar una forma más cómoda, que es seleccionándolo en la fila total, como lo puse allá, de la cuadrícula. La opción que corresponda a la función que usted necesite. Por ejemplo, lo que acabo de decir es esto, lo que acabo de decir aquí. Y estas son las funciones. ¿Ok? Este es más rápido, ¿sí o no? Que tener que hacer con criterios y todo eso. Bueno. Entonces vamos a definir las funciones estas que acabamos de ver acá. Estas funciones que casi todos ya la conocen. Que es, por ejemplo, la opción de la suma. Ya saben que calcula la suma de los valores indicados en el campo. Por ejemplo, los datos que se suman deben ser de tipo numérico, entero, decimal, flotante o monetario. El resultado del mismo tipo, aunque puede tener una precisión mayor. La opción promedio, que también se utiliza en esa parte, calcula el promedio o la media aritmética, cuando ustedes vieron en estadísticas, ¿recuerdan? La media aritmética de los valores contenidos en el campo. También se aplica a datos numéricos. Y en este caso, el tipo de datos resultante puede cambiar según las necesidades del sistema para representar el valor resultante.
Hay una opción que se llama desviación estándar. Esta es nueva para ustedes. Casi muy poco la utilizan, pero esta también la utiliza ALSIS, que es la que dice que calcula la desviación estándar de los valores contenidos en la columna indicada en el argumento. Si la consulta base, o sea, la tabla origen, tiene menos de 2 registros, el resultado es nulo. Ojo, para que esta opción se pueda dar, tiene que haber más de 2 números. ¿Ok? Tiene que haber más de 2 números para que se pueda trabajar esta opción. La opción VAR calcula la varianza. Recuerda cuando hablamos en la media aritmética, en estadística de la varianza, de los valores contenidos en la columna indicada en el argumento. Si la consulta base de la tabla de origen tiene menos de 2 números, el resultado también es número. O sea, tanto esta como esta deben utilizar más de 2 registros. Bueno, teniendo en cuenta esas cosas, vamos a utilizar las otras funciones que se llaman. Por ejemplo, es interesante destacar, chicos, estas funciones. ¿Por qué? Porque es que por ejemplo, hay un valor nulo. El valor nulo no equivale al valor 0. ¿Sí o no? No equivale al valor 0. El valor nulo es aquel que ni es verdadero ni es falso. Ni es negativo ni es positivo. ¿Ok? Entonces ya eso lo saben ustedes desde matemáticas. Y en trigonometría lo ven todavía más a fondo. Las funciones de resumen no consideran los valores nulos, mientras que consideran el valor 0 como un valor normal. Por lo tanto, en el promedio y la desviación estándar, o sea, en las 2 funciones esas que están allá, los resultados no serán los mismos con valores 0 que con los valores nulos. Mucho ojo, eso tienen que tenerlo en cuenta. Existen otras 2 funciones que se llaman min y max, que determinan valores menores y mayores, respectivamente de la columna que usted haya elegido. Los valores de las columnas pueden ser de tipo numérico, texto o fecha. Nada más de estos 3, ¿ok? Para esta función de min y max. El resultado de la función tendrá el mismo tipo de dato que la columna. Si la columna es de tipo numérico, min devuelve el valor menor contenido en la columna. Si la columna es de tipo texto, min devuelve el primer valor en orden alfabético. Y así, si la columna es de tipo fecha, min devuelve la fecha más antigua y más la fecha más posterior. Esa parte pues hay que entenderla sobre los 3 valores que tiene el tipo de campo. Las opciones primero y último, se utilizan para obtener el primer y último registro del grupo sobre el que se realizan los cálculos. El orden lo determina el orden cronológico en el que se escribieron los registros. Ordenar los registros no tiene ningún efecto sobre estas opciones. ¿Ok? Usted utiliza o el primero o el último, de acuerdo al orden cronológico que usted los haya escrito, o los haya grabado, La opción cuenta. ¿Qué hace la opción cuenta? Cuenta el número de valores que hay en una columna. Los valores de la columna pueden ser de cualquier tipo y la función siempre devuelve un número entero. Si la columna contiene valores nulos, esos valores no se cuentan. Ojo. Esta opción de cuenta no cuenta los valores nulos. Si en la columna aparece un valor repetido, lo cuenta varias veces. Entonces, fíjense. Esas son las funciones. Bueno. Vamos a entender otra parte, ya más a fondo, la partecita esta de la consulta de resumen. Cuando aparece ya en la cuadrícula QE la opción total, entonces para que cuente un número de registros hay que utilizar la función cuenta. Así como este. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Expresión, 2 puntos, cuenta, asterisco, punto. Cierra los paréntesis, así como les dije en las indicaciones de los parámetros para crear
los criterios, ¿verdad? Bueno. ¿Qué devuelve esto? Devuelve el número de filas, por lo tanto contará todos los valores nulos. Recuerden que esta opción me indica que todos los valores nulos están incluidos. En este caso tenemos que seleccionar la expresión y escribirlo así. Entonces tendríamos que seleccionar expresión para ponerlo aquí en donde dice total. Y de esa forma me va a contar todos los números de filas y contará también todos los valores nulos. Y elegimos la opción mostrar. Ahora, ¿cómo agrupar los registros? La opción de cómo agrupar los registros. Hasta ahora las consultas de resumen que hemos visto utilizan todas las filas de la tabla y producen una única fila de resultados. Eso es lo único, ¿verdad? Mientras la opción agrupar por permite definir columnas de agrupación. Una consulta de resumen sin columnas de agrupación obtiene una única fila como resultado y los cálculos se realizan sobre los registros del origen. Cuando se incluye una columna de agrupación en Access, forma grupos con los que los registros que tienen el mismo valor en la columna de agrupación y cada grupo así formado genera una fila en el resultado de la consulta. Y además todos los cálculos definidos se realizan sobre los registros de cada grupo. De esta forma se pueden decir se pueden obtener los subtotales. Entonces, vamos a mirar esta partecita. Por ejemplo, queremos saber cuántos alumnos tenemos en cada población, ¿verdad? Tenemos que indicar que queremos contar los registros de la tabla alumnado, aquí, de la tabla alumnado, pero antes agrupándolos por el campo población, listo. De esta manera la función cuenta, que es la expresión que hicimos para que cuente hasta los números nulos, la colocamos en la segunda columna de la cuadrícula QE. ¿Qué hará esta? Esta función cuenta con el asterisco dentro de los paréntesis, va a traer hasta los alumnos que estén nulos. Calculará sobre cada registro los alumnos de la misma población. ¿Qué quiere decir? Que esta consulta quedaría así, como es. ¿Okay? Entonces, los campos de tipo memo u ole, que esos tipos también los tenemos allá en las propiedades del campo, no se pueden definir como columnas de agrupación, oyeron. Se pueden agrupar las filas por varias columnas. En este caso se agrupan los registros que contienen el mismo valor en cada una de las columnas de agrupación. Y todas las filas que tienen un valor nulo en la columna de agrupación pasan a formar un único grupo. ¿Ok? Teniendo en cuenta todo eso, esta sería la forma de crear esa consulta. Ahora, nosotros podemos incluir expresiones dentro de todas esas cuestiones. Por ejemplo, la expresión, en la opción expresión, permite poner en la fila campo una expresión en vez de un nombre de columna. Esta expresión tiene ciertas limitaciones. Solo puede contener operandos que sean funciones de agregado, o sea, las funciones que acabamos de ver, suma, promedio, desviación estándar, mínimo, máximo. Esas son funciones de agregado. Recuerdan que ya se los había definido. Valores fijos o nombres de columnas que aparezcan en la opción agrupar por. Okay. Entonces, en una función, o en una expresión, perdón, se pueden combinar varias funciones de agregado, pero no se pueden anidar funciones de agregado. O sea, no se pueden anidar. Por ejemplo, una expresión puede ponerse así, pero no así. No se puede anidar. Okay. Cada una son independientes. Eso creo que se los había explicado ya en la parte de criterios, que no se pueden anidar cosas.
También podemos incluir criterios de búsqueda, ¿ok?, dentro de esa consulta de resumen. ¿Sí? Entonces, fíjense, si tenemos una cuadrícula ya creada y la opción donde, tenemos que utilizarla, que permite poner un criterio de búsqueda, ¿ya?, que se aplicará a las filas del origen de la consulta antes de realizar los datos. O sea, que si yo le coloco aquí donde dice, total, le coloco donde, él me va a buscar en el criterio recuerdan cuando yo les dije cómo se podía buscar en población de una sola población. Se pone entre comillas el nombre del pueblo y él busca solamente el alumnado de esta población, ¿okay?, sobre esta expresión, y me dice dónde. Listo. Fíjense cómo vamos ya armando todas las cositas lentamente. Ahí que no hay que desesperarse. Ya todo esto lo conocen, y ahí vamos adicionando cositas a nuestra cuadrícula de las consultas. Entonces, por ejemplo, queremos saber cuántos alumnos tenemos de Valencia, que es lo que estamos expresando aquí en este cuadro. ¿Cuántos alumnos tenemos de Valencia? Para ello tenemos que contar los registros de la tabla alumnado. Perfecto, por eso está aquí estipulado alumnado, es el nombre de la tabla esta. Véalo aquí donde está el nombre de la tabla. Véalo aquí donde está en la tabla. Para seleccionando previamente los de Valencia. El criterio es los que vivan en Valencia, nada más. Por eso utilizamos esta expresión en criterio. Esto se definirá así. También podemos incluir un criterio de búsqueda en una columna que no tenga la opción donde. ¿Vieron? En este caso la condición se aplicaría a las filas resultantes de la consulta. Para la condición de selección se pueden utilizar los mismos operadores de condición que en una consulta normal. También se pueden escribir condiciones compuestas, por ejemplo, estas opciones que ya se las había comentado anteriormente, que son or, and, not, ¿sí?, que son unidas por esos operadores, que son condiciones compuestas. También existe una limitación en la fila criterios, de que no se podrá poner un nombre de columna si esta columna no es una columna de agrupación. Teniendo en cuenta todas estas cositas, estas son las formas de crear los criterios de búsqueda. ¿Okay, chicos? En las consultas de resumen. Esta es un poquito más complicada, pero nos resulta mejor. Bueno, chicos. Por el día de hoy, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Pasen muy buen día, muchachos.